Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este encuentro virtual COSIER, en el que tenemos un gran invitado, a un experto internacional en el área de transformadores, a Álvaro Portillo. A cada uno de ustedes bienvenidos. Les pido que a los que aún no lo han hecho en el chat, por favor nos coloquen la información de su empresa y de su país para saber desde dónde nos acompañan. En este momento le quiero dar entonces la palabra a José Vicente Camargo, quien es el eh, director ejecutivo del COSIER, quien hará la presentación de Álvaro Portillo. Vamos a hacer una presentación de aproximadamente 50 minutos y posteriormente daremos un espacio de preguntas. Estas las podemos hacer mediante el chat. Si quieren, en el transcurso de la misma conferencia, ustedes las van enviando y al final las estaremos leyendo. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por su tiempo. José Vicente, te doy la palabra. Sí, buenos días o tardes ya a todos y a todas que nos acompañan en esta oportunidad para hablar un poco sobre lo que es o va a ser el curso de diseño de transformadores como elemento fundamental para la revisión misma de los diseños de los mismos transformadores por parte de las empresas y así podamos tener capacidad para poder entablar, digamos, controversias con los mismos fabricantes para exigir que nuestras condiciones y requerimientos sí se cumplan. Este curso pues ha sido solicitado en varias ocasiones por las mismas empresas, dada la falta de oportunidad que tienen los ingenieros en las empresas para poder acceder a este tipo de información. Nosotros hemos venido realizando toda una serie de capacitación continuada en transformadores, precisamente con nuestro invitado del día de hoy, Álvaro Portillo. Como vamos a ver, es un súper experto en este tema. Y el último que hicimos de fundamentos, pues fue por allá en el 2016, básicamente. Como vamos a ver ahora dentro de lo que es el desarrollo mismo que se tiene previsto para este evento, pues vamos a tener adicionalmente a los temas tratados en esa oportunidad, temas muy importantes de actualidad en este mismo, pues con este mismo tema. Vamos a tener la oportunidad en esta ocasión, en este webinar, de poder escuchar a Álvaro, donde nos va a hacer algunas de las, digamos, visiones de lo que estará tratando en cada uno de los temas que vamos a desarrollar. En primer lugar, este es un curso que va a ser por primera vez en forma virtual. Siempre los hacíamos en forma presencial y hacíamos, por ejemplo, los últimos con alianzas con las universidades. El último lo hicimos en la Universidad Tecnológica de Pereira, precisamente de guías de carga de transformadores, y los otros también con otras universidades, UPB, etcétera. Y ahora estamos haciendo este virtual, dadas las circunstancias por las que están atravesando todos nuestros países en Latinoamérica. Entonces este curso pues va a tener también 40 horas, pero hemos diseñado esto para ser, digamos, dictado en una forma más amigable y fácil para los alumnos, y se van a dictar 4 horas diarias de 2 a 6 de la tarde, del 1 al 5 de junio, 20 horas inicialmente, y posteriormente del 16 al 23 de junio, para completar las otras 20 horas. Tenemos ahí unos festivos en los lunes,
Por eso el día 22 pues no va a haber clase, pero sí el día 23, martes, para cumplir con las 40 horas que estamos ofreciendo. El precio y demás pues ha sido obviamente recalculado, y tenemos la oportunidad de que ustedes y sus empresas puedan acceder a un magnífico curso con unos valores que les quiero decir están menores que lo que fue en el 2016. Eso para ponerlos digamos, en contexto. Eh, por favor, ¿te devuelves un poco? Vamos al objetivo. Nelson. Bueno, lo que queremos acá es presentar No, los fundamentos del diseño de transformadores de potencia, detallando todas las etapas en el cumplimiento de normas internacionales y especificaciones del cliente. Entonces, por ejemplo, en esto de normas también ha habido una serie de cambios. Perdón, ¿qué está pasando? ¿Me están escuchando? Hola, Sí, José Vicente, escuchamos. pero no sé qué pasó, Nelson. Bueno, ok, ¿me escucha José Vicente? sí, sí, perfecto. Aquí Es te que, estoy presentando el objetivo. sí, por eso, pero es que te había salido, pues. Entonces, en esto de las normas internacionales, pues también ha habido toda una serie de cambios en algunas de ellas y demás. Entonces, en este curso del 2020 vamos a tener esa actualización. La parte de especificaciones, la parte de lo que son las herramientas de cálculo necesarias para su diseño y evaluación, y con el fin primordial de capacitar a los profesionales que, como les dije, pues adolecen en muchos momentos de lo que es la posibilidad de conocer en detalle lo que tiene que ver con el diseño de los transformadores. Entonces, este curso está enfocado precisamente para subsanar esas deficiencias que tienen en las empresas con sus profesionales. Entonces es muy importante tener en cuenta esto también. Bueno, adicionalmente vamos a tener la siguiente, por favor. Entonces, pues la siguiente, porque ya vimos esta. Pues obviamente también es aplicable para lo que tiene que ver con la operación y el mantenimiento y recepción en fábrica, que es muy importante. Entonces Álvaro nos va a hacer énfasis en lo que tiene que ver con el dimensionamiento térmico, dimensionamiento dieléctrico y dimensionamiento de cortocircuito, y que posteriormente, precisamente a raíz del 2016, hemos realizado cursos ya específicos de 40 horas para cada uno de estos diseños. Entonces, en esta parte de fundamentos se van a visualizar todos estos procedimientos y cálculos para el diseño térmico, dieléctrico y cortocircuito, pero obviamente posteriormente hay que profundizar en cada uno de ellos. Acá al lado izquierdo, ahorita simplemente ya Álvaro nos va a explicar en detalle un poco de lo que va a abarcar sus presentaciones en este curso. Pero acá para, digamos, resaltar los temas estos que están ahí en cuadritos azules, que son nuevos, respecto al 2016, o sea, vamos a hablar de particularidades de diseño de reactores, particularidades de diseño de transformadores en tipo Shell, también diseño de lo que son transformadores de corrimiento de fase, y también lo que son los transformadores convertidores HVDC. También vamos a trabajar también con lo que tiene que ver con la optimización de los cálculos para los diferentes, digamos, diseños que va a tratar en este contexto. Y la selección de lo que tiene que ver con los conmutadores y aisladores,
tanto con carga o desenergizados. Entonces, básicamente eso es, como ven a mano derecha está la duración de las, digamos, del curso de diseño de transformadores en esta oportunidad de 40 horas. Como siempre les hemos dicho, en estos cursos queremos es que la gente que vaya a estos cursos verdaderamente adquiera un conocimiento y una experticia en este tema, que como dice Álvaro, a veces no se logra porque esto tiene mucha profundidad, son apenas unas horas de conocimiento de esto, pero aunque sea, se vayan como un poco inquietos con el tema. Dale. Ahora voy a hablar un poco sobre Álvaro. Álvaro, pues ha estado con nosotros, como les digo, ya tenemos creo que cerca de 8 o 9 cursos, los cuales se han dictado con excelentes resultados de satisfacción de todos los asistentes. Podemos estar hablando de índices de satisfacción de 99%, tanto en la parte académica como logística. Y realmente lo que más valoro de Álvaro, y lo mismo que han dicho muchos de ustedes como asistentes, es el grado de espontaneidad y de los tips importantes para que las personas y los profesionales puedan aplicar ese conocimiento que les transmite. Muchos me han dicho que definitivamente paga el curso por los tips que da Álvaro. Álvaro es una persona completamente abierta, que no tiene ningún problema de indicar cuáles son las formas más fáciles de hacer todos estos procedimientos, en este caso de fundamentos de diseño. Bueno, Álvaro es ingeniero industrial con opción eléctrica de la Universidad de la República de Uruguay y se enroló prácticamente ahí mismo como profesor de esta universidad y actualmente es profesor de posgrado de la misma universidad. O sea, ese es un plus que tiene Álvaro, puesto que es un profesor de cátedra permanente y tiene muy buena capacidad de transmitir sus conocimientos. Adicionalmente trabajó en la empresa UTE, que es la empresa estatal de energía eléctrica de Uruguay, y también estuvo trabajando ya como en una empresa de fabricación de transformadores también de Uruguay llamada MAC, y también estuvo y está vinculado actualmente con lo que son una empresa de consultoría de transformadores llamada Ingener de Uruguay, encargada, digamos, de montajes industriales y de mantenimiento de los mismos transformadores. Adicionalmente, ha sido consultor en transformadores con Trafo Brasil y también está vinculado desde 2007 con WEC de Brasil, ya en lo que tiene que ver con la parte de consultoría y de fabricación de transformadores de 400 MVA a 550 kV. Adicionalmente es profesor, como les indiqué, de la Facultad de Ingeniería en cursos y en lo que llamamos ya especialización en posgrado sobre diseño, guías de carga, operación, pruebas en fábrica y en campo y mantenimiento y reparación de transformadores. Adicionalmente, hoy día, pues Álvaro, como consultor en cuestiones de revisión de diseños, ha trabajado para UTE, ha trabajado para Iberdrola España, en Chile, en Perú, en Colombia, en ISA, en muchas empresas a nivel, digamos, de la región, y también ha hecho revisión de diseños en Uruguay, India, Ucrania, China, Portugal y España. Adicionalmente, ha desarrollado lo que es software para los cálculos de optimización
tanto para transformadores en seco como en aceite, para lo que es el cálculo de cortocircuito, en el diseño de cortocircuito de transformadores, también en lo que tiene que ver con la distribución de impulsos de voltaje en arrollamientos, también lo que tiene que ver con las fuerzas electromagnéticas, guías de carga y modelaje térmico, también para secos y en aceite. Adicionalmente es un miembro senior en la IEEE y también como está miembro estándar de asociación en la IEEE. Adicionalmente en SIGRE es también miembro y ha estado en muchos de los grupos de estudio precisamente de transformadores de SIGRE. Entonces ha estado participando y liderando muchos de esos grupos de SIGRE en todos los aspectos de lo que tiene que ver de transformadores. Y es también miembro de varios de los grupos de transformadores que se trabajan. Y adicionalmente ha hecho más de 14, 15 publicaciones, libros y demás en este tema. Luego, realmente nuestro profesor Álvaro, experto de primer orden en este tema de transformadores y es garantía para que verdaderamente los que participen en estos cursos salgan con un buen conocimiento. Sin más preámbulo, Álvaro, realmente queremos escucharte y por favor toma la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Vemos que hay 85 asistentes. Voy ahora a compartir mi pantalla y voy a tratar de hacer una breve presentación sobre lo que va a tratar el curso. ¿La están viendo? Perfecto. Muy bien. Bueno, básicamente el curso es Fundamentos de Diseño de Transformadores aplicados a la revisión de diseño. Como dijo José, este curso lo dictamos con el COSIER en 2015 en Medellín y 2016 en Bogotá. Es un curso básico donde se presentan, digamos, todas las etapas del diseño de transformadores y se revisa el cumplimiento de las especificaciones, de las normas, y también se describen las herramientas de cálculo necesarias para el diseño y evaluación de transformadores. Es un curso que originalmente yo lo tenía dirigido a gente que estaba involucrada con el diseño de transformadores, es decir, lo he dictado en muchos fabricantes de transformadores, pero luego, con el tiempo, esto se ha hecho interesante también para las empresas eléctricas. Y esta versión del curso está orientada a profesionales que trabajan en empresas eléctricas y que tengan a su cargo la especificación, la adquisición, revisión de diseño, recepción en fábrica, operación, mantenimiento y reparación de transformadores, que podríamos decir que son todas las etapas o todos los pasos en la vida del transformador. Desde la especificación, la vida del transformador comienza con la especificación, hasta la disposición final del transformador, sea por obsolescencia, por alguna falla, sea cual sea el motivo, ¿verdad? El curso se analiza desde 3 puntos de vista fundamentales, si bien hay otros temas dentro del curso, pero los 3 ejes más importantes del diseño son el dimensionado dieléctrico, térmico y de cortocircuito, que como dice José, acá lo vamos a ver como un capítulo del curso, dedicaremos 3-4 horas a cada uno de ellos, pero eso es solamente una introducción, ¿verdad? Cada uno de ellos da para hacer un curso a su vez de 40 horas. Pero también les quiero aclarar que, para que no se lleven sorpresas, ¿verdad?, que todos estos cursos de diseño requieren base matemática, ¿verdad? Si vamos a tener que recurrir a resolución de ecuaciones, resolución numérica de ecuaciones diferenciales en el tiempo, resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales, como las ecuaciones de Maxwell en el espacio y a veces en el espacio y el tiempo. Por lo tanto,
ustedes dentro del curso tienen que ser capaces de filtrar lo que es concepto y lo que es ecuacionamiento o cálculo numérico, porque el objetivo del curso para ustedes lo vamos a analizar en la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque seguramente si ustedes le dicen a sus jefes o a sus gerentes que van a participar en un curso de diseño de transformadores, le van a decir que está loco. ¿Para qué quieren ustedes un curso de diseño de transformadores si nunca van a diseñar un transformador? Su función como ingenieros de empresas eléctricas de generación, transmisión o distribución de energía no es diseñar transformadores, sino operar las redes, ¿verdad? Pero bueno, hay varias razones que llevan a que el ingeniero que trabaja en una empresa eléctrica deba tener por lo menos conocimientos básicos de diseño de transformadores. El primer punto es que todos lo estamos sufriendo en la actualidad, son los nuevos actores que han aparecido en el mercado de transformadores como resultado de la globalización, y es muy importante para las empresas, antes de adjudicar a un proveedor desconocido, poder evaluar a estos fabricantes a través de inspecciones en fábrica, viendo sus procesos de producción, viendo sus capacidades y también realizando la revisión de diseño una vez que se adjudica la compra. Para poder realizar esta tarea, para poder evaluar un fabricante, para poder evaluar la capacidad de diseño de un fabricante de manera eficiente, ustedes tienen que tener por lo menos conceptos básicos de fabricación y diseño de transformadores. Ustedes me podrán decir, bueno, pero se puede contratar a un consultor. De hecho, yo trabajo, una de mis principales actividades es trabajar como consultor haciendo revisiones de diseño para empresas eléctricas. Eso es verdad, pero ustedes en última instancia son los que están comprando el producto y son los que van a tener que tomar la decisión en base a lo que dice el fabricante y en base a lo que dice su consultor. La decisión en última instancia es de ustedes. Para tomar decisiones hay que tener conocimiento. Es decir, para tomar decisiones que se pueden tomar sin tener conocimiento, pero en general se toman malas decisiones. Para tomar decisiones correctas hay que tener un conocimiento básico que nos permita ir por el camino correcto. También ustedes son responsables de, si compran transformadores, los transformadores se compran basados en especificaciones técnicas. La elaboración de especificaciones técnicas que sean viables, que pidan cosas que puedan ser fabricadas, adaptadas a sus necesidades, también es esencial y para eso es muy importante tener conocimiento básico sobre el diseño del transformador. Tengan presente que la especificación técnica tiene más importancia que las normas. El documento contractual de la compra de un transformador es la especificación técnica. A su vez, la especificación técnica hace referencia a normas, pero el documento base es la especificación técnica. Finalmente, ustedes también tienen que hacer ensayos de recepción en fábrica, mantenimiento en campo, operación, reparaciones en campo o fábrica, todos esos procesos. Para poder auditar todos esos procesos desde el punto de vista de la empresa eléctrica, es importante tener conocimiento de diseño de transformadores. Por ejemplo, cuando en un ensayo en fábrica aparece un problema, ¿verdad? Ese ensayo, ¿qué está probando? Estamos probando un aislamiento, estamos probando un circuito de circulación de corriente, la falla viene por temperatura, viene por voltaje, viene por corriente. Bueno, poder conocer el origen de la falla nos va a permitir diagnosticar y realizar la reparación y entender si lo que está diciéndonos el fabricante es correcto o no es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, en todas estas actividades también es importante tener conocimiento sobre diseño de transformadores. En lo que tiene que ver con reparaciones, es importante también evaluar económicamente, si es económicamente factible o no realizar la reparación de un transformador, o si es más apropiado para su reemplazo comprar un transformador nuevo. Ahora, si decidimos reparar el transformador, debemos evaluar y aprobar las tareas de reparación. Es muy importante cuando se hace una reparación no cometer el error de copiar el transformador tal como estaba antes de la falla,
porque si ese transformador tenía algún vicio oculto que fue el origen de la falla, lo que estamos haciendo es copiar el mismo defecto y seguramente el transformador puede tener problemas debido a esa causa. Entonces, la reparación de un transformador es una buena oportunidad para revisar el diseño existente, ver si analizarlo y compararlo a la luz de la falla que tuvo el transformador y ver entonces si es necesario repararlo tal como estaba o repararlo con ciertos cambios. También, cuando reparamos transformadores de 30 a 40 años, ha habido avances tecnológicos en determinados materiales del transformador que nos pueden permitir optimizar esa reparación, hasta tal vez sacarle más potencia al transformador, hacer el transformador más robusto para el cortocircuito, etc. Bueno, pero todos estos puntos que les acabo de mencionar, por tanto, son la justificativa para que sea también recibido, porque hemos tenido bastante éxito con este curso, desde el punto de vista no de diseñadores de transformadores, no de fabricantes, sino diseño de transformadores visto desde el punto de vista de los ingenieros de empresas eléctricas. También tenemos que, cuando vamos a entrar en el diseño de transformadores, tenemos que tener claro que el diseño de transformadores es una tarea multidisciplinaria. Si bien la mayoría somos ingenieros eléctricos y tenemos el electromagnetismo con sus ecuaciones de Maxwell como Biblia, por decirlo de alguna manera, o como línea de trabajo, el transformador con el electromagnetismo solo no podemos dimensionarlo, ¿verdad? El transformador, como toda máquina eléctrica o electrónica, tiene su limitación de potencia por las temperaturas. Y para analizar las temperaturas de funcionamiento en condiciones nominales y que esas temperaturas no afecten los materiales aislantes que reducen su vida si trabajan a temperaturas excesivas, ¿qué debemos analizar? Debemos analizar la transferencia de calor. Pero la transferencia de calor en el transformador principalmente se hace a través de fluidos, internamente con el aceite, externamente con el aire. Y como ustedes saben, la transferencia de calor en fluidos nos lleva a la convección. Los fluidos, para transferir el calor, se tienen que mover. Y fluidos en movimiento es hidráulica. Por lo tanto, el transformador también, desde el punto de vista térmico, es un complejo circuito hidráulico por el cual circula el aceite por dentro del transformador y por el cual circula el aire por fuera del transformador. Y según cuál sea las características de ese circuito hidráulico, la transferencia de calor será más o menos eficiente. También tenemos que tener en cuenta la resistencia de materiales desde dos puntos de vista. Cuando el transformador está sometido a una corriente de cortocircuito, se producen, como vamos a ver, fuerzas que producen esfuerzos en los elementos conductores y aislantes del transformador. Entonces el transformador tiene que estar dimensionado, su parte activa tiene que estar dimensionada de forma de que esas fuerzas no provoquen daños en esos materiales, que el transformador pueda seguir operando luego de que por él hayan circulado corrientes de cortocircuito, que no las podemos evitar, son un fenómeno normal dentro de la operación de las redes eléctricas de potencia. Todos estos elementos, electromagnetismo, transferencia de calor, hidráulica, resistencia de materiales, si ustedes recuerdan de los estudios universitarios, terminan en resolución de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias en el dominio del tiempo o ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en el espacio y el tiempo. Y para eso tenemos que también saber análisis numérico, para poder resolver esas ecuaciones, porque estas ecuaciones no se pueden resolver en general, salvo casos muy particulares en forma analítica. Debemos recurrir al cálculo numérico. Y para juntar todos estos elementos, tenemos que ser capaces de desarrollar software de cálculo que nos permita verificar todas estas condiciones anteriores. Tengan en cuenta que cuando un fabricante, ustedes le piden a un fabricante un transformador con determinadas características, ese transformador no existe, va a existir solo en el papel. ¿Cómo sabemos que si eso que existe en el papel, cuando lo llevemos a la práctica, va a funcionar correctamente y va a cumplir todos los requisitos que quiere el cliente y que exigen las normas?
Y bueno, todo eso se hace por medio de software de simulación, software de cálculo, que nos permiten modelar el transformador desde el punto de vista electromagnético, desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de cortocircuito. La resistencia de materiales también abarca el diseño mecánico del tanque, el diseño sísmico del transformador. Hay una gran variedad de temas y por lo tanto el primer punto que debemos meternos en la cabeza es que el transformador, si bien básicamente fundamenta su operación en el electromagnetismo y principalmente en la ley de Faraday, con eso solo no alcanza. Alcanza para su operación, para entender su operación, pero no para poder diseñar o analizar el diseño de un transformador. Vamos ahora a ir recorriendo los distintos capítulos que tiene el curso. Son todos capítulos, unidades temáticas de distinta duración, ¿verdad? Algunas más largas que otras, algunas nos va a llevar entre 4 y 6 horas, otras de repente 1 a 2 horas, pero bueno, todas en mayor o en menor grado hacen al conjunto que es tener los conceptos básicos generales del diseño de transformador. Comenzamos con una introducción donde vamos a hablar de las especificaciones, del marco normativo, de lo que les acabo de comentar, cuáles son las disciplinas involucradas, de los software de cálculo, y vamos a hacer unos primeros cálculos que son importantes, cálculo de la caída de tensión y rendimiento y cuantificación de pérdidas de un transformador. Acá yo le pongo una frase de Sir William Thomson. William Thomson es más conocido como Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, y que me parece que yo la descubrí hace muchísimos años, más de 30 años, y me dejó, la he tomado un poco como lema. Siempre tenemos que tratar de cumplir con esta frase de Lord Kelvin, ¿verdad? Si ustedes no pueden expresar algo numéricamente, su conocimiento es pobre e insuficiente, ¿verdad? Yo digo, bueno, si tengo la temperatura alta, deberé ponerle más radiadores, ¿verdad? O le pongo un ventilador. Todo el mundo sabe eso. O si me quedó muy frío, tal vez digo, bueno, puedo operar con menos radiadores. El tema, eso es conceptual, pero tenemos que ponerle números a eso. ¿Cuántos metros cuadrados más de radiadores debo ponerle para que la temperatura que está fuera de los límites quede dentro de los límites? Eso es expresar numéricamente el conocimiento. No solo saber más o menos área implica más o menos temperatura. Claro que eso es muy importante. Ese es un concepto, pero del concepto, todos los conceptos hay que llevarlo a números para que nos permitan realizar el diseño. Porque yo no le puedo ir a la fábrica y decirle, bueno, ponele más radiadores. ¿Y qué? ¿Cuántos más radiadores le ponemos? Eso tiene que estar perfectamente definido. El segundo capítulo trata sobre los circuitos magnéticos, ¿verdad? Hacemos una descripción de los circuitos magnéticos de los transformadores de potencia, de los transformadores de distribución, ¿verdad? Vamos a hablar de los materiales usados para construir los circuitos magnéticos, los tipos constructivos de circuitos magnéticos, cómo calcular las pérdidas de vacío y la corriente de vacío, cómo calcular el nivel de ruido, la corriente de inrush, el fenómeno de sobreexcitación. Todos estos temas son temas que están relacionados con el circuito magnético del transformador. El diseño del circuito magnético del transformador me determina las pérdidas en vacío, el nivel de ruido, la corriente de vacío, etc. Entonces, este va a ser ya el primer capítulo específico de diseño dentro del curso. Siguiendo lo que sería un orden temático, lo siguiente sería hablar de los bobinados, con lo cual completamos la parte activa, ¿verdad? Núcleo más bobinados son la parte activa del transformador. Y bueno, otra vez la misma historia. ¿Qué materiales se usan para construir los bobinados? Pero no solo estoy hablando de los conductores, estoy hablando también de los materiales aislantes. ¿Cuáles son los tipos constructivos de bobinado? Hay bobinados en disco, bobinados en capa, bobinados en hélice. ¿Cuáles son, qué significan y por qué importancia tienen los procesos de estabilización imprensado? Y luego que tenemos esos datos, podemos ver el cálculo de las pérdidas de cortocircuito y el cálculo de la impedancia de cortocircuito. ¿De acuerdo? En particular,
el cálculo de la reactancia de cortocircuito se detalla en el capítulo 4. Vamos a ver métodos analíticos, cómo es el fundamento, cómo podemos llegar a una fórmula que a partir de las dimensiones de la parte activa del transformador me permita determinar la reactancia de cortocircuito. Esto, como toda fórmula, tiene sus limitaciones, pero también vamos a mencionar los métodos numéricos, como elementos finitos, como el método de Roth, como el método de Rabins, el cálculo de reactancia de núcleo de aire, ¿verdad? Métodos más sofisticados que no como la fórmula funciona muy bien, pero siempre que se cumplan las hipótesis sobre la cual la fórmula fue elaborada. Esas hipótesis, en algunos casos, no se cumplen y por lo tanto, si aplicamos esa fórmula nos va a dar resultados incorrectos. No es que la fórmula está mal, es que la fórmula la estamos aplicando mal. Y se debe recurrir a métodos de cálculo más sofisticados que ahí sí prácticamente nos pueden dar un resultado con una precisión asombrosa. Es decir, algo tan complejo como la reactancia de cortocircuito, con buenos métodos de cálculo se puede predecir más o menos 1%, más o menos 2%, como máximo. Cuanto más grande el transformador, más grande es la precisión. A nivel de pequeños transformadores de distribución, la dispersión de fabricación es mucho mayor, las dimensiones que son esenciales en este cálculo tienen mayores tolerancias y mayores variaciones, y ahí la predicción se puede hacer más compleja. Luego, tenemos que hablar también de las pérdidas adicionales. Las pérdidas adicionales son, porque todo el mundo tiene claro que cuando por un conductor circula corriente aparecen las pérdidas óhmicas, las famosas RI cuadrado. Pero en un transformador nos vamos a sorprender de que si calculamos la R de las bobinas, multiplicamos por I al cuadrado, sumamos todas las bobinas, nos da un número. Cuando vamos a hacer el ensayo, medimos un valor mayor, 10, 20, 25% mayor. ¿Por qué? ¿Está mal nuestro cálculo de R cuadrado? No, no está mal. Lo que pasa es que las pérdidas de cortocircuito no están compuestas únicamente por las pérdidas óhmicas. Cuando circula corriente por los devanados, se produce un campo de dispersión, un campo magnético de dispersión, cuyas líneas de campo están indicadas acá en la figura, además del campo principal que circula por el núcleo y que es el que da el efecto transformador. Este campo genera, al ser un campo alterno, en todo material conductor que esté dentro de ese campo alterno, se van a crear pérdidas por corrientes de circulación de Foucault. Entonces, vamos a tener pérdidas adicionales en los conductores de la bobina, vamos a tener pérdidas adicionales en las paredes del tanque, vamos a tener pérdidas adicionales en los elementos estructurales del núcleo, prensayugos, etc. Y todo eso ahí deberé agregarlo a la R cuadrado para aproximar mi cálculo de una forma más precisa a lo que vamos a medir en el ensayo de cortocircuito. Luego entramos en el capítulo 6, que es el dimensionado dieléctrico, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los ensayos dieléctricos, los materiales aislantes, sus propiedades, sus características, la respuesta al impulso, la respuesta a los very fast transient over voltage. Ese es un tema que cada vez está tomando más importancia porque los transformadores están operando en forma más usual, conectados a GIS, a subestaciones GIS. Las subestaciones GIS tienen la particularidad de que cuando se hacen maniobras en la subestación GIS, se producen sobretensiones de maniobra de muy alta frecuencia, que en determinadas condiciones pueden provocar daños en los aisladores pasantes del transformador o en el propio transformador. Y bueno, básicamente nosotros con los ensayos dieléctricos, según la conexión del ensayo dieléctrico, tenemos que saber qué voltaje aparece en cada parte del transformador, ese voltaje transformarlo en campo eléctrico y en cada material ver cuál es el campo eléctrico máximo que aparece, y si ese campo eléctrico es menor que el campo admisible de ese material, con un cierto margen de seguridad, típicamente 1,20 a 1,25. Entonces ese sería un poco el esquema de cómo sería el proceso de dimensionado dieléctrico. Dada la tensión de prueba, calculamos la distribución de tensión en las bobinas, con la distribución de tensión en las bobinas calculamos el campo eléctrico, y ese campo eléctrico en los materiales aislantes lo comparamos con el valor admisible que tiene cada material aislante.
Luego tenemos el dimensionado térmico, ¿verdad? Tenemos que calcular la temperatura del núcleo, la temperatura de los bobinados. Tenemos que dimensionar el sistema externo, sean radiadores, sean intercambiadores compactos aceite-aire, intercambiadores compactos aceite-agua, etc. Y las técnicas modernas de cálculo usan básicamente dos aproximaciones. La de los circuitos termohidráulicos, en la cual el transformador se representa por un circuito eléctrico que representa tanto la parte térmica como la parte hidráulica, y la otra alternativa es utilizando elementos finitos, donde estos cálculos terminan diciéndonos en cada canal de la hidráulica del transformador a qué velocidad circula el aceite y qué temperatura tiene ese aceite. Tengan presente que existe una relación entre la hidráulica y el calor. ¿Por qué? Ustedes sabrán que cuanto más rápido sea el movimiento del fluido, más eficiente es la convección. Por algo se usan ventiladores para mover el aire más rápido o bombas para mover el aceite más rápido, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué estamos aumentando con eso? La velocidad, y la velocidad es parte de la hidráulica. Cuando vamos a la hidráulica y estudiamos el transformador como un complejo sistema de ductos recorridos por aceite en la parte interna, ¿cuál es el parámetro fundamental que se opone a la circulación de un fluido en ductos? Su viscosidad. Y la viscosidad del aceite depende fuertemente de la temperatura. Por lo tanto, el circuito térmico y el circuito hidráulico hay que resolverlos en forma iterativa. Uno influye sobre el otro. Después tenemos el dimensionado térmico y dinámico de cortocircuito. Cuando por un transformador circula una corriente de cortocircuito, tenemos que primero ver que el transformador sea apto para soportar esas corrientes. Entonces, el primer paso es el cálculo de las corrientes. Esas corrientes dependen del tipo de cortocircuito que se produzca. Cortocircuito trifásico, cortocircuito fase tierra, cortocircuito bifásico sin tierra, cortocircuito bifásico con tierra, etc. Entonces, vemos las peores corrientes que circulan por los bobinados, y para eso tenemos que hacer el cortocircuito tiene dos efectos. Efectos térmicos, porque ustedes saben muy bien que si un cortocircuito dura 10 minutos, el transformador queda calcinado. Una corriente de cortocircuito puede ser perfectamente 10 veces la corriente nominal, por lo cual puede circular por el transformador 2, 3, 4 segundos, pero no 10 minutos. Entonces hay que verificar la parte térmica. ¿A qué temperatura llega los bobinados cuando circulan las máximas de corriente de cortocircuito posibles que le puede imponer el sistema al transformador al cabo típicamente de 2 o de 3 segundos? ¿Estas temperaturas son compatibles o no con lo que dice la norma? Y la segunda parte es la parte de las fuerzas, ¿verdad? La corriente de cortocircuito genera un campo magnético, y la interacción de corriente y campo magnético genera fuerzas. Y las fuerzas generan esfuerzos en los materiales que deben ser menores que los esfuerzos o que la soportabilidad mecánica de esos materiales, también con un cierto margen de seguridad. Si eso no se cumple, ocurren cosas como las que ven en estas fotos de aquí. Estas son fotos reales, ¿verdad? Con fallas típicas de grandes transformadores como consecuencia de cortocircuito. El cálculo entonces implica primero calcular las corrientes. Con las corrientes calculamos el campo magnético, con el campo magnético y las corrientes calculamos las fuerzas. Para eso se puede aplicar el método de Roth, Rabins, imágenes o elementos finitos. Y una vez que tenemos las fuerzas, con las fuerzas no hacemos nada. Yo siempre digo en el curso, ¿una tonelada es mucho o poco? Y bueno, una tonelada, si la aplicamos sobre el dedo gordo del pie, seguramente es mucho, pero si una tonelada la aplicamos sobre 10 metros cuadrados, tal vez no sea nada. Entonces, lo que importa no son las 10 toneladas, sino que lo que importa es la presión o el sigma, Newton por milímetro cuadrado o Newton por milímetro cuadrado, que esa fuerza genera en el material. El material no se rompe por fuerza, el material se rompe por sigma.
También tenemos que ver el dimensionado mecánico del tanque. Vamos a hacer una revisión de los distintos tipos constructivos de tanque, cómo se calculan los refuerzos, que son estos elementos que se ven acá, cómo se dimensiona el tanque de expansión en caso de que aplique el colchón de aire, cómo podemos mitigar la rotura del tanque en caso de un arco interno, cómo podemos ver el tema del comportamiento sísmico del transformador, ¿verdad? Entonces, también la parte de dimensionado mecánico es un capítulo importante dentro del diseño de los transformadores. Los fabricantes generalmente no optimizan demasiado el diseño mecánico, por eso generalmente el diseño mecánico, desde el punto de vista clásico convencional, no es un problema, pero sí lo es desde el punto de vista de la ruptura del tanque. Los tanques son capaces de soportar más o menos 1 kilo de presión estática sin problema, pero no son capaces muchas veces de soportar la energía desarrollada por un arco interno. Si se produce un arco interno, el transformador ya falló, pero ¿cuál es la nueva tendencia o la nueva exigencia? Bueno, que el transformador se rompió, pero que no se rompa el tanque, porque si se rompe el tanque, tengo un incendio y además un desastre ecológico por el desbordamiento del aceite, por las pérdidas de aceite. Por lo tanto, existe una norma IEEE, que está en validez de hace unos 3-4 años, esa sería una de las novedades del curso, cuando vimos los cursos anteriores todavía era un draft, donde nosotros podemos exigir la integridad del tanque hasta explosiones. El tanque va a quedar como un globo, el transformador no sirve más, pero no se produce incendio ni derrames de aceite. Ese es el objetivo. Vamos a ver el método de elementos finitos. Por muchas de las figuras que ustedes vieron, tanto en la parte eléctrica como mecánica, como de campo magnético, todo eso se obtiene resolviendo ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y el método por excelencia usado en la actualidad para resolver en forma numérica ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, para calcular campo eléctrico, para calcular campo magnético, para calcular esfuerzos mecánicos, para calcular cálculo térmico, es el método de elementos finitos. Acá tenemos ejemplos de cálculo eléctrico, acá tenemos cómo el método divide la zona de análisis en pequeños elementos, por eso se llaman elementos finitos, donde calcula las magnitudes. En este caso, por ejemplo, podría ser el campo magnético, podría ser el campo eléctrico. Este es un capítulo también importante dentro del curso. Luego entramos en ciertos tipos particulares de transformadores, que en realidad el reactor no es un transformador, pero todas las empresas eléctricas, sobre todo las que trabajen en 230 y ni que hablar en 500 kV, tienen que recurrir a reactores de derivación o reactores Joule para compensar la potencia reactiva de las líneas de 500 o de 230. Y bueno, el reactor es un equipo parecido al transformador, es un pariente del transformador. Su principal diferencia, como pueden ver acá, está en el núcleo está hecho con gaps. La bobina es muy similar, aunque tiene particularidades también. Bueno, todos esos temas lo vamos a ver en este capítulo. También vamos a hablar de reactores serie y también vamos a hablar de reactores zigzag o transformadores de puesta a tierra. Vamos a ver los reactores variables con conmutador bajo carga y vamos a ver las particularidades. Una de las particularidades que tienen los reactores, justamente por el tipo de núcleo que tiene, es el elevado nivel de ruido y las vibraciones. Por lo tanto, el prensado del núcleo en los reactores es un elemento crítico para garantizarle una larga vida al reactor. También vamos a hablar de los transformadores tipo Shell. Si bien son transformadores que no son tan populares como los tipo Core, vale la pena mencionar, son transformadores que para grandes potencias, por ejemplo, algunos cientos de MVA y 500 kV o más, son competitivos y muchas veces más económicos que los Core Type. Por lo tanto, pueden ser una opción interesante en algún caso. Pero el concepto es totalmente diferente. Quedan pocos fabricantes en el mundo de transformadores Shell y los que tienen fábricas en las cuales fabrican Shell y Core, si ustedes visitan la fábrica van a ver que prácticamente tienen 2 fábricas en paralelo, porque el proceso de fabricación del Shell es completamente distinto a la fabricación del Core. En el caso Core, ¿cuál es lo clásico? Fabricamos las bobinas,
apilamos el núcleo, insertamos las bobinas en el núcleo, cerramos el núcleo, metemos la parte activa en el tanque y cerramos el tanque. En el caso del proceso Shell, lo que hacemos es fabricar las bobinas, colocamos las bobinas en el tanque y montamos el núcleo alrededor de esas bobinas, y una vez que el núcleo está montado lo cerramos con el tanque. El proceso es completamente diferente, las bobinas son rectangulares, etcétera, etcétera. Vamos a ver todos esos detalles en este capítulo. Otro tema que también en muchas redes se vuelve una necesidad son los llamados transformadores desfasadores o Fast Shifting Transformer. Cuando tenemos que transmitir energía a través de caminos en paralelo, la transmisión de energía por cada una de las líneas va a estar dada por la impedancia de las líneas. Y eso tal vez no corresponda con la necesidad de transferencia que tenemos en cada una de las líneas. Entonces, los Fast Shifting Transformer lo que hacen es, a diferencia del transformador clásico, que lo que hace es cambiar voltajes, magnitudes de voltaje, hablamos de un transformador de 500 a 230, de 500 a 138. Bueno, estos transformadores generalmente no convierten voltaje, sino que convierten fase. Producen un desfasaje en serie, y con ese desfasaje en serie colocado podemos controlar el flujo que nosotros queramos por esta línea y el que queramos por esta, sin importar la impedancia de las líneas. Como ustedes ven acá, son transformadores muy complejos, muchas veces con dos partes activas, y bueno, vale la pena también, por si alguna vez en su red lo necesitan, tener conceptos básicos, o por lo menos, como decía José, es decir, en este curso de 40 horas ustedes simplemente van a recibir información, saber que existen estas cosas, y en el material del curso van a tener una amplia lista de referencias por si alguna vez necesitan profundizar en alguno de estos temas. También está muy de moda la transmisión en corriente continua, el HVDC. Largas distancias, conexiones por debajo del agua, ¿verdad? Es decir, submarinas, eso era la palabra, submarinas con cable, todas esas transmisiones por tierra, pero de largas distancias, típicamente más de 1.500, 2.000 kilómetros, han transformado la corriente continua en una opción interesante. Es como la resolución, ¿verdad? La resurrección de la corriente continua después de haber perdido la guerra de las corrientes a comienzos del 1900. Y bueno, estos transformadores son sumamente complejos, son los transformadores que presentan la mayor tasa de falla, 7 a 10%, es decir, en el mundo se queman entre 7 y 10 de cada 100 transformadores que están en operación de este tipo. Llegan a tensiones de 1000 kV o más de 1000 kV, potencias de miles de megavatios por fase. Y bueno, es una tecnología que, si bien es un transformador, tiene muchas particularidades. Una de las cosas más características es que alimentan rectificadores o inversores según la energía vaya de acá para acá o de acá para acá. Esto se controla con los tiristores, y eso hace que los que se llaman bobinados de válvulas, los que están conectados a los tiristores, además de tener corriente continua y tensión continua, corriente alterna y tensión alterna como cualquier transformador, vamos a tener corriente continua y corriente alterna. Entonces, eso es una de las particularidades del diseño, que convivan tensiones alternas y continuas, altas tensiones alternas y altas tensiones continuas al mismo tiempo, y el efecto que introducen los rectificadores y los conversores debido a los armónicos. Son todos fenómenos que hay que considerar en el diseño de los HVDC. Vamos a hablar, esto tal vez simplemente como dato cultural, más que nada, para que ustedes vean cómo el fabricante define el diseño que les va a ofertar en base a su especificación técnica. Es muy importante que ustedes sepan los parámetros que el fabricante tiene que tener para poder hacer una oferta competitiva, una oferta buena, tener toda la información necesaria. Y bueno, el fabricante lo que hace es aplicar rutinas de optimización y tratar de cumplir las especificaciones del cliente con un transformador que tenga el mínimo costo posible, cumpliendo todas las condiciones. Ese es el concepto de optimización de transformadores. Entonces vamos a hablar un poco
de cálculo óptimo. Si bien esto es muy importante para un fabricante, no lo es tanto para ustedes que el fabricante diseñe como se le dé la gana, mientras el diseño esté bien, a ustedes no les importa si es económico o no es económico, simplemente que si no es económico seguramente no va a ganar la licitación, ¿eh? Pero bueno, es interesante que ustedes sepan cuáles son los factores que ustedes especifican que pueden incidir directamente en la optimización del transformador. Y por último, vamos a hablar de la selección de los aisladores pasantes, los distintos tipos de aisladores pasantes, porcelana sólida, tipo condensador, los OIP, los RIP, todos los tipos que están surgiendo actualmente, y los conmutadores bajo carga o conmutadores sin tensión. Este capítulo también es muy importante, porque si ustedes miran acá la estadística de fallas elaborada por el SIGRE hace un par de años, casi 27% de las fallas de los transformadores se deben a los conmutadores bajo carga y casi 15% se deben a los aisladores pasantes. Entre aisladores pasantes y conmutadores estamos por encima del 40% de las causas de fallas de transformadores. Por lo tanto, no es un tema menor seleccionar correctamente los aisladores y los conmutadores, y no solo eso, tener proveedores confiables. Pocos fabricantes fabrican también aisladores y conmutadores. Ellos los compran. Y bueno, nosotros tenemos que, en nuestra especificación, guiar para que nos pongan y para que compren productos de buena calidad. Con eso no estamos perjudicando a ninguno, porque le estamos exigiendo a todos la misma calidad de conmutador o aislador, pero nos estamos protegiendo a nosotros para que después, en el futuro, si es posible, tratar de disminuir ese porcentaje que creo que es un poco alarmante de fallas ocasionadas por este tipo de accesorios. Bueno, José, esto es más o menos un resumen de los temas que vamos a tratar en el curso. No sé si tienen algún comentario más, y bueno, si hay algunas preguntas, encantado de contestarlas. Muchas gracias, Álvaro. Excelente la introducción al curso. No sé si hay algunas inquietudes manifestadas en el chat, Nelson, o si desean Sí. ahí tomar la palabra. Bueno, mientras aquí las van escribiendo, si hay más, en la pantalla principal hay una opción de una barra que aparece allí. Allí pueden utilizar una manito, le dan clic ahí si quieren pedir la palabra para utilizar el micrófono. Mientras tanto, déjenme leer que por aquí tenemos una de Darwin Tobar. ¿Cuál es el diseño ideal de un transformador para soportar esfuerzos mecánicos generados por cortocircuitos o picos de corriente generados, por ejemplo, en los motores? Esa sería la pregunta, Álvaro. Estaríamos hablando de corrientes de arranque de motores. Y no, en ese caso depende del tamaño del transformador. Generalmente la selección de tipo de bobinado está dado por el tipo de transformador. Es decir, si tú me preguntas cuál es el mejor bobinado para soportar el cortocircuito, sin duda es el bobinado tipo disco o tipo hélice. Pero si el transformador es pequeño, tú no puedes hacer un transformador con bobinas tipo disco y tipo hélice. Ahí se usan bobinas en capas, bobinas en lámina. Son más débiles al cortocircuito, pero no hay problema para dimensionarlo. Lo que sí es importante que el fabricante sepa las condiciones de cortocircuito o de arranque de motores o lo que sea, armónicos, etcétera, a las cuales el transformador va a estar sometido. Es importante pasar esa información al fabricante. Y bueno, dependiendo de la potencia, tensión del transformador que estemos hablando, ahí surgirá la mejor solución. Pero si bien hay bobinas que son mejores que otras, cualquier bobina se puede dimensionar para que soporte el cortocircuito. No nos olvidemos que el transformador está autoprotegido por su propia impedancia. La impedancia es un parámetro muy importante en ese diseño. No puede circular por él una corriente mayor que la que limita su impedancia. Así que a mí no me importa que alimente motores o que alimente
un cortocircuito, hablando en cortas duración. La diferencia que puede tener el arranque de motores frente al cortocircuito convencional es que nosotros no tenemos un cortocircuito cada media hora, pero sí podemos tener un arranque de motor cada media hora. Pero ahí el problema ya es térmico, no mecánico. Y por eso, si nosotros tenemos un transformador que tiene un duty cycle adaptado a arranque de motores, hay que informar al fabricante, además de las corrientes de arranque del motor, cada cuánto se van a repetir. No es lo mismo si es cada 1 minuto, cada 10 minutos, cada hora o cada 10 horas. Eso va a ser determinante, pero va a afectar más que nada la parte térmica y no la parte mecánica. Y la parte técnica se soluciona poniendo más sección de conductor, ¿verdad? Ok, a Mauricio le voy a dar la palabra después de esta pregunta. Edwin Lema pregunta. Bueno, primero un comentario y después la pregunta. Dice, ¿hay en las recomendaciones técnicas valores típicos de impedancia de cortocircuitos para transformadores de 2 devanados? Sin embargo, las normas no dicen mucho respecto de estos valores para transformadores de 3 devanados. ¿Cuál sería el criterio para especificar impedancias de cortocircuito de los 3 devanados? Primero, que entre los devanados tomados de a 2 respecto a su potencia cumplan con la tabla de transformadores de 2 devanados. Pero siempre que tengamos un transformador de 3 devanados, pensemos en alta, baja y terciario, generalmente se logran sin problema, uno al lograr la impedancia entre alta y baja, logra sin problema la impedancia entre alta y terciario. Pero me aparecen impedancias normalmente muy bajas entre baja y terciario. Y en esos casos, bueno, el dimensionado de cortocircuito del terciario es muy delicado y muchas veces, por ejemplo, se recurre a reactores para limitar la corriente que circula por el terciario en condiciones de cortocircuito. El reactor lo que hace es aumentar esa reactancia, porque no es posible lograr reactancias de acuerdo a la tabla de la norma para los tres pares de bobinados los 3 pares de bobinados que se puedan dar. Como les digo, para configuraciones normales, alta, baja no hay problema, alta, terciario no hay problema, baja, terciario puede ser un problema. Ok, Mauricio Soria, que pidió la palabra, puedes abrir por favor tu micrófono y hacer la pregunta. Muy buenas tardes. Quería hacerle una consulta, ingeniero Portillo. Para la selección de la configuración de los bobinados en un autotransformador de potencia, tenemos diferentes opciones donde se maneja valores de impedancia. Hay una que es económicamente preferida, que es instalar el lado de alta hacia la parte externa, el lado de baja y el cambiador de tomas. Así también hay diferentes situaciones en donde la impedancia del transformador o del autotransformador, en este caso en la consulta, varía de manera lineal o de manera exponencial. Quería consultarle, ingeniero Portillo, ¿cuál sería la condición para la cual yo pueda aceptar a un fabricante también el diseño del transformador o autotransformador con la posición de los devanados según estas consideraciones, ¿no? Bueno, primera cosa, yo no recomiendo poner en la especificación posición de devanados. Esa es una cuestión que la tiene que proponer el fabricante y nosotros como cliente auditarla y aceptarla o rechazarla. La configuración clásica de autotransformadores, empezando desde el núcleo, que no da problema de variación de impedancia entre los extremos del conmutador, es terciario, empezando desde el núcleo, digo, ¿no? Es terciario, común, regulación y serie. Esa es la configuración que les va a aparecer en el 90% de los casos, y que con esa configuración se cumplen casi todas las especificaciones de autotransformadores normales que aparecen en las redes, con impedancias normales. Si ustedes hacen como en el caso de transformador y ponen terciario, común, serie y después regulación, ahí es donde aparece una variación enorme de impedancia en el tab de mínima y de máxima tensión. En el tab de mínima tensión la impedancia aproximadamente se divide entre 2 y en el de máxima tensión se multiplica por 2.
Por lo tanto, eso si aparece ustedes lo van a rechazar. Una recomendación es especifiquen, no la posición de los bobinados, especifiquen el valor de reactancia también en los TAP extremos. Con eso ustedes se van a asegurar que el fabricante va a estar obligado a darle una configuración de bobinas en la cual el problema, la impedancia no sea un problema. De cualquier forma, si ustedes omitieron especificar eso y les aparece un fabricante con esa configuración de bobinas que les lleva a una variación de impedancia absurda, imagínense en un autotransformador de 200 MVA con impedancia 10% en la nominal. ¿Ustedes les parece que en la posición del conmutador de mínima tensión esa impedancia va a ser 5%? ¿Que es posible dimensionar un transformador de 100 MVA con impedancia 5% en ese TAP? No lo es, por lo tanto tampoco va a estar aceptado el cortocircuito. Pero bueno, esto nos muestra primero lo importante que es especificar, qué debemos especificar, jamás decirle cómo poner las bobinas, sino forzarlo a poner las bobinas en forma correcta, por ejemplo, a través de los valores de impedancia, y después la importancia que tiene hacer una revisión de diseño. Porque si en la revisión de diseño nos damos cuenta de esto, estamos a tiempo de cambiar el diseño y corregirlo. Si esto no lo hacemos y el fabricante se equivoca, cuando vamos a ensayar y nos encontramos con este problema, la situación es mucho más grave y tal vez el transformador no nos sirve, pero tampoco tenemos elementos en nuestra especificación como para poder rechazarlo. Gracias, Álvaro. Por aquí tenemos otra de Jaime Humberto Salas, que nos dice, a la hora de realizar pruebas a un bushing OIP, ¿cuál es el porcentaje de error máximo de factor de potencia permitido respecto al de placa? Bueno, eso ya no es diseño de transformadores, eso es más que nada ensayos y mantenimiento de transformadores, ¿verdad? El valor medido difiere del de placa porque las condiciones de medida son diferentes, pero podemos hablar que si el valor difiere mucho más del más menos 5%, habría que investigarlo. De cualquier forma, estamos hablando de transformadores nuevos, ¿verdad? Entonces, si el transformador es nuevo, el bushing está en el transformador, porque como le digo, no voy a enfocar el tema desde el punto de vista del mantenimiento, ese es otro tema. Yo acá estoy comprando un transformador. El transformador le vamos a poner un aislador que supuestamente es nuevo. Pedir en la especificación que nos den los ensayos de tipo y de rutina de cada aislador que el proveedor nos suministra. Ahí vamos a tener esos valores y vamos a medir esos transformadores, esos aisladores van a ser sometidos a ensayos eléctricos y todos los ensayos igual que el resto del transformador, porque forman parte del transformador. Por lo tanto, si pasan todos los ensayos sin que el bushing tenga una falla, el bushing está aceptado al igual que el transformador. Entonces, la recomendación es, para el mantenimiento, especificar, realizar la medida de la tangente delta de los bushings y hacer el seguimiento del mantenimiento con el valor medido en estos ensayos y no con el valor de placa. De esa manera te despreocupas de tu pregunta y la huella digital o el fingerprint del transformador pasa a ser el ensayo realizado en los Factory Acceptance Test y no el valor que dice la placa, ¿de acuerdo? Ok, una de aclaración de Sandra Pérez es sobre el curso y es ¿qué normas se analizarán, Álvaro? ¿Las IS, IEEE, cuáles otras? La base es IEC, el mundo se está moviendo en IEC, los americanos están yendo hacia la IEC, el futuro es IEC. Cuando la IEC no aplica, vamos a aplicar la IEEE, las distintas normas, pero las normas fundamentales actualmente y la tendencia es a usar en todo el mundo IEC. De hecho, toda América Latina usa IEC, ¿verdad? Ok, vale, Álvaro. Camilo nos dice, en el curso los temas a tratar, las metodologías y conceptos de diseño serán aplicables también a transformadores tipo seco de clase H y F o únicamente, como lo dice el curso, transformadores de potencia sumergidos líquidos en líquidos refrigerantes. No vamos a entrar en el diseño de transformadores secos. Podría ser de repente una buena idea para el futuro de incluirlo como particularidades también, ¿verdad? Los transformadores secos están creciendo mucho, hay transformadores secos de 63 MVA en 115 kV con conmutador bajo carga. Ya el transformador seco no es un producto únicamente de uso industrial, sino también
está cada vez más acercándose a ser transformadores de potencia. Pero bueno, no está planificado en el curso, pero me puede servir como idea para el futuro. El tema es que disponemos de 40 horas y ver cómo meter todo en 40 horas es complejo. De cualquier manera, te aclaro que en la parte térmica algo menciono respecto a los transformadores secos, porque la principal diferencia de los transformadores secos está en el dimensionado térmico. La parte dieléctrica, si bien los materiales son completamente diferentes, usan los mismos conceptos, pero la parte térmica es la más diferente. Ok, esta pregunta para que José Vicente también me ayude aquí a contestarla, nos pregunta Jorge Robledo de EPM. En el curso, ¿cómo se desarrollarán y presentarán los ejercicios prácticos? Y el curso podrá ser grabado para que los que participemos quedemos no solo con las diapositivas, sino con su explicación. Bueno, yo contesto la parte mía de la pregunta y después sí. José contesta la otra. El curso es un curso teórico. No podemos tener ejercicios prácticos de diseño. Es imposible hacer ejercicios de diseño si ustedes no tienen software de diseño. Así que si da el tiempo yo les puedo mostrar cómo diseño un transformador con mi software, pero a esta altura del partido diseñar un transformador a mano es un ejercicio que puede llevar semanas. Entonces digo, el curso es básicamente teórico, no tiene parte práctica. José. Sí, respecto a lo que es ya la grabación misma del curso como tal, no se puede suministrar, ¿cierto? Eso lo hemos hablado con el mismo profesor. Lo que sí se tendrá es ayuda dentro de los que están participando para de un día para otro, etcétera, pero no todo el curso, ¿ok? Ok. Bueno, José Germán López de la UTP, quien es el director de Ingeniería Eléctrica, me pidió la palabra. Entonces, José Germán, por favor, abre tu micrófono. Buenas tardes a todos, muy especialmente un saludo para el ingeniero Álvaro Portillo. No, simplemente yo quiero resaltar el nivel tan importante de los cursos que ofrece el ingeniero Álvaro Portillo para el COSIER. Me parece que es un curso muy importante, a pesar de que sea solamente teórico, pero da unos fundamentos muy importantes para que las empresas de energía o quienes diseñen o las empresas que fabrican transformadores tengan elementos básicos importantes y obviamente con un software especializado se podría hacer el diseño respectivo. De manera que un saludo muy especial al ingeniero Álvaro y lo mismo al ingeniero José Vicente del COSIER. Y me alegra mucho saludarlos a todos. Muchas gracias, José Germán. Un gran abrazo desde acá. Y con esto que tú dices, y respecto a la pregunta anterior sobre la parte práctica, en definitiva, eso que tú hablas de los software es muy importante. Si bien el curso no va a tener parte práctica, todos los software que se pueden utilizar para diseñar transformadores van a tener el fundamento teórico que sí se da en el curso. Entonces, potencialmente, quien se dedique a esto podría, en base a cursos como estos, desarrollar software de diseño y diseñar transformadores. Pero bueno, eso ya como que escapa un poco a la tarea de lo que es un ingeniero de una empresa eléctrica, ¿verdad? Pero la base que vamos a ver es exactamente la que se requiere para poder desarrollar esos software de cálculo para diseñar transformadores. Así es. Un abrazo muy grande, ingeniero. Igualmente, José Germán, un gusto. José Germán, también un saludo especial. Precisamente con José Germán hicimos el último curso con Álvaro allá en la Universidad Tecnológica de Pereira, guías de sobrecarga de transformadores. En septiembre del año pasado. Un gran éxito y una muy buena alianza. Sí, una muy buena alianza que hicimos con la UTP. Bueno, sigue Nelson, por favor. Sí, adicional, pues un comentario es que tenemos una herramienta de ingreso a los participantes del curso donde habrán foros, presentaciones, videos adicionales que serán de ayuda
y de respuesta para sus diferentes preguntas. Yo sigo aquí haciéndole preguntas porque hay bastantes para que salgamos de ellas. José Valle dice, ¿puede comentarnos sobre la resonancia en transformadores y corrientes inducidas geomagnéticas que ahora se habla mucho? Bueno, la resonancia es un fenómeno que se da en la parte dieléctrica, ¿verdad? Es decir, muchas de las fallas dieléctricas se da porque se produce resonancia internamente al transformador y nosotros aplicamos en los terminales unos determinados voltajes y por resonancia esos voltajes se amplifican internamente y superan los límites de los materiales aislantes. También podemos tener fenómenos de resonancia mecánica que pueden ocasionar, en el caso de reactores o en el transformadores, ruidos, aumento del nivel de ruido, etc. Y con respecto a las corrientes geomagnéticas, no está dentro del temario del curso, pero es básicamente circulación de corriente continua debido a variaciones las tormentas solares generan variaciones en el campo magnético terrestre, pero estos se producen en regiones generalmente más cercanas tanto al polo norte como al polo sur, no en las zonas centrales, ¿verdad? Pero bueno, es un problema que se está analizando. Yo estoy participando en un grupo del SIGRE que está analizando el modelo del transformador para analizar su resistencia a las corrientes, a las llamadas SIC. Es un tema nuevo que está en desarrollo, todavía no hay gran conocimiento. No tengo la certeza si es tan grave como se piensa, hay que analizarlo, pero hay algunas fallas que han sido probadas causadas por la SIC, pero bueno, es un tema que está en el tapete, se está desarrollando, no está en principio planificado analizarlo en el curso. Yo estoy preocupado, Nelson, porque lo bien que se está portando Luis Enrique y que Oscar Sierra no haya hecho ninguna pregunta. Eso me tiene también preocupado. De pronto podríamos ahora decirles a ellos que abran sus micrófonos y nos hagan un comentario. Oscar Sierra, por lo menos ejemplo, que manden un saludo, también ¿no? es un experto y que ha participado en los diferentes cursos, ¿no? Entonces, si quieres, Oscar Sierra, dar un comentario. Luis Enrique Chavarría tiene la mano. Ah, Luis Enrique, sí, por favor. Luis Enrique, para todos. Son dos Álvaro, alumnos. ¿cómo que no? Mucho gusto en saludarlo. Lo que pasa es que no quería interrumpirte. Yo doy fe de la gran importancia de estos cursos porque he tenido la oportunidad de participar en ellos y sé la bondad de los mismos, del enriquecimiento técnico que uno adquiere con estos cursos, la visión que uno tiene cuando sale de estos cursos para poder hacer discusiones técnicas con los fabricantes, tener argumentos suficientes para discutir temas que en el pasado no fueron posibles por falta de conocimiento. Entonces yo realmente recomiendo de verdad a los que no han tenido la oportunidad de participar en alguno de estos cursos que se animen porque de verdad que quedan sorprendidos y de pronto hasta enamorados de la forma como Álvaro lo dicta y del conocimiento que uno adquiere. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, Luis. Gracias. Gracias, Y Oscar Luis. Sierra, ya me pidió por aquí la palabra. Oscar, por favor, adelante. Abre tu micrófono, por favor. No lo logramos escuchar. De pronto aquí. Lo voy a conectar por teléfono. Muy bien. Bueno, mientras tanto, Vamos viendo las preguntas. Sí, mientras tanto es importante resaltar lo que acaba de decir Luis Enrique y también bajo la óptica del fabricante, porque el fabricante también me han manifestado de que es muy importante que la gente de las empresas se capaciten en este tema para así poder estudiar y analizar bien los diseños, porque al final el fabricante también le interesa entregar un buen producto. Y entonces en la medida en que la empresa tenga
gente que conozca el tema, pues se puede llegar a un buen producto entre los dos, fabricante y obviamente comprador. Ya tengo por aquí a Oscar en el teléfono. Espérenme un segundo. Oscar, por favor. Muy buenas tardes, Álvaro, un gusto participar nuevamente en tus cursos. Doy fe por la participación en los anteriores del alto nivel que tienes en el curso, tu conocimiento matemático y la aplicación de la matemática a la física es una delicia. Para mí, participar en estos cursos, a pesar de que ya me jubilé, te lo manifesté anteriormente, es poder estarme conectado y disfrutar desde el punto de vista de tus explicaciones tan matemáticas y claras de todo lo que es el diseño y la operación de los transformadores. A todos los que están participando, les felicito por matricularse en estos cursos, porque el conocimiento que se adquiere es bastante profundo y muy buena base para una revisión de diseño futuro. Gracias, Perfecto. Oscar. Un gran abrazo. Gracias, Oscar. Te dejo ahí otra vez en el... Listo, esas eran las palabras de Oscar. Bueno, Nelson y Álvaro, estamos llegando ya a la parte final. Teníamos esto previsto hasta las 4 de la tarde máximo. Yo creo que sí es muy importante que todos los que han asistido hoy día a este webinar, pues se hayan llevado una buena impresión de lo que va a ser este curso. Realmente, como lo han manifestado expertos, porque esta gente que ha hablado son expertos en la parte de transformadores, dan un gran aporte de conocimiento y sobre todo del saber dónde ponen las garzas, como decía ahorita Álvaro, porque es que en esto pues realmente no se puede tener todo el conocimiento sino en una persona como Álvaro, pero ya uno en la práctica es saber con toda la información que da Álvaro en estos cursos, con sus documentos, con todo lo que tiene que ver con los software, etcétera, saber cómo se usan para poder salir uno de un momento dado de un problema específico, de un análisis, de un diseño. Entonces, eso es lo más enriquecedor. Queríamos también comentarles respecto a que nosotros hemos diseñado un esquema que les va a permitir acceder a ustedes como participantes del curso en una forma muy amigable al mismo. Van a tener toda una serie de recursos disponibles para analizar la información, para interactuar con el profesor, porque es que esto no va a ser un curso grabado, va a ser interactivo. Entonces, es casi que estar en forma presencial con Álvaro en todas las 40 horas. Entonces, hemos diseñado un esquema, una herramienta de muy alto nivel para que ustedes puedan realmente disfrutar del curso y adquirir el conocimiento como tal. Eso quería como resaltar. No sé si Nelson quieres complementar sobre la herramienta. Bueno, espérame un segundo, José Vicente. Bueno, por aquí la tengo. Esa herramienta la utilizan muchas universidades para su tema de capacitación virtual. ¿Me confirma, por favor, José Vicente, si ya la están viendo? Todavía no. Ya se ve el logo. Ahora sí, listo. A ver, en ella pues vamos a encontrar la información de todo el curso, lo que es información previa, donde descargar ya todo lo que es el material del curso que va a utilizar Álvaro, la opción de unirse a las reuniones, vamos a tener chats Perdón, Nelson, interactivos. hay una mano levantada ahí, Fabio Nelson Sarrias. Siga.
Tenemos aquí información, lo que les decía, los chats interactivos en los que se van a poder hacer preguntas, respuestas, no solo para que Álvaro conteste, sino para que todos en conjunto vayan aportando su conocimiento en el mismo, que es lo más Nelson, genuino. yo no estoy viendo tu pantalla. No sé si los otros lo están viendo. David, yo la veo, ya sí. puedes ver. Sí, sí, se está viendo. Ok. Ahora sí. Perfecto. Entonces es muy fácil, muy intuitiva y es para el beneficio de todos ustedes. Entonces, bueno, ¿alguien más había pedido la palabra? Oscar Sierra. Él ya nos habló. Sí, pero no Listo. sé, ahí levantó otra vez la mano. No, eso fue desde la primera pregunta, desde la primera intervención. Listo. Si quieres, José Vicente, vamos despidiendo entonces a los participantes. Sí, pues nuevamente agradeciéndoles a ustedes su participación en este webinar, donde han podido conocer de primera mano cómo va a ser el alcance o cuál va a ser el alcance del curso, la experticia que tiene nuestro profesor y obviamente decirles a todos ustedes que estamos pendientes del proceso de lo que tiene que ver con la inscripción, que también la hemos colocado de una forma muy amigable. En la página web está toda la información para proceder a hacer las inscripciones lo más pronto posible. Acuérdese que esto tiene un número limitado de participantes también. Entonces, lo que nos sucede siempre es que en la última semana, ay no, que mire que ya me aprobaron en la empresa, etcétera, y resulta que ya no hay cupo. Entonces, eso sí les pido por favor agilizar este proceso. Está todo en la página web, ahí van a encontrar toda la información del curso. Como les dije, pues es realmente una opción única porque los cursos anteriores presenciales que se tenían, por ejemplo, tenían adicionalmente los costos de viaje y estadía. Ahora ya no lo tienen y aún más, el curso como tal, les dije, está por debajo del valor que tuvimos en el 2016. Dada pues también pues algunos ahorros que se tienen en la parte ya virtual como tal. Quedamos pendientes de ese proceso de inscripción. Si es necesario, pues de golpe después miramos otro tipo de cursos. También tenemos previsto dentro de nuestro programa otro curso con Álvaro precisamente sobre lo que tiene que ver con recepción de fábrica y mantenimiento, que ahora algunos estaban preguntando, de transformadores. No es más por el momento. Ahí dentro de la misma página web del curso y demás están unos cafés energéticos que hicimos precisamente con Álvaro en la Universidad de la UPB cuando se hizo otro curso de transformadores, donde estuvimos charlando sobre toda la problemática de lo que tiene que ver con los procesos de recambio de transformadores respecto a la calidad de los transformadores nuevos y demás, y todo lo que tiene que ver cómo es que se va evolucionando en este tema tan importante de lo que tiene que ver con el activo más importante, digamos, de las empresas eléctricas hoy día. Sin más, Álvaro, no sé si deseas alguna última saludo. No, bueno, no, simplemente agradecer el tiempo que han dedicado a esta presentación. Espero que les haya sido útil, que les haya dado información sobre cuál es el alcance y los objetivos del curso. Y bueno, y en principio nos veremos en junio para hacer el curso, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, Álvaro, te agradecemos tu participación allá desde Montevideo, Uruguay. Estuvimos en cuarentena en todas partes y gracias a todos por acudir a este llamado y los esperamos, como dice Álvaro, en el curso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Saludos.